Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video del día de hoy vamos a ver qué estuvo pasando en la semana con los mercados y también vamos a hablar y hacer el análisis de los CDRs de esta semana. Así que si te interesa, quédate en el video. Bien, estoy grabando este video a las 4 de la tarde del día viernes. A este momento no se sabe quién va a ser el presidente en los Estados Unidos. Todavía no hay noticias y faltan 2 horas para el cierre de mercado. Así que todavía no se sabe y seguimos dentro de una incertidumbre electoral. De lo que quiero hablar en el principio de este video es ¿por qué los mercados suben frente a esta incertidumbre electoral? Si todavía no se sabe quién ganó. ¿Por qué los mercados tienen una dirección tan decidida? Lo pudimos ver el día miércoles, el día jueves, el día de ayer se profundizó y hoy estamos teniendo un día medio neutro. Pero entre el miércoles y el jueves hubo una subida de los mercados impresionantes. Acciones como Mercado Libre subiendo casi un 10% en el caso del día de ayer jueves. Una locura. S&P 500 más de un 2%. Unos días tremendos para estar en esta coyuntura de elecciones presidenciales con una incertidumbre total. Bien, la gran mayoría de analistas lo atribuyeron al control del Senado. Recuerden que en el Senado pasan las leyes para que puedan aplicarse distintos estímulos fiscales y las distintas cosas que quiere aplicar el presidente, básicamente. El Partido Demócrata pensaba tener mayoría en el Senado para de esta manera todas las cosas que quisieran sacar o implementar, ya sea de manera fiscal o monetaria, pasen directamente sin una fuerza opositora muy grande de parte del Partido Republicano. Lo que sucedió es que finalmente no hay una mayoría en el Senado por parte del Partido Demócrata. De hecho está bastante peleado y prácticamente tenemos un 50-50. Por ende las medidas que quiera sacar el presidente van a tener que pasar por el Senado y muchas de ellas no serían aprobadas en caso de que la oposición no esté de acuerdo. Así que les voy a dejar acá en pantalla un mapa de cómo se está distribuyendo el Senado a través del Partido Demócrata y entre el Partido Republicano y van a ver que quedó bastante peleado, quedó prácticamente 50-50, por más de que faltan algunas cositas para definirse, pero no hay una mayoría del Partido Demócrata para de que esta forma, cada vez que el presidente quiera aplicar una nueva medida, pase directamente sin ningún tipo de fuerza de la oposición. De esta manera se entiende que no va a haber grandes cambios, ya sea en política monetaria y política fiscal, por eso el mercado también entiende que va a haber cierta estabilidad en lo que tiene que ver con el sistema fiscal y el monetario. Así que bueno, esto también explica un poquito las subas de los últimos días para llevar un poquito más de tranquilidad a lo que eran los mercados y mantuvieron una volatilidad alcista por suerte para las personas que estábamos compradas y no especulamos con una baja. Compra barato y vende caro, ese es mi lema. Vamos a pasar un poquito a lo que estuvo pasando acá en Argentina. Segunda semana de caída del tipo de cambio. Recuerden que en estos videos de los fines de semana nos centramos en los certificados de depósito argentino, en los CDRs, estos instrumentos que operamos de manera local y tienen una correlación con los activos del exterior. La semana pasada, después de todas las medidas que habían sacado desde el gobierno a través de los bonos nuevos que licitaron en pesos, que los suscribíamos a tipo de cambio y nos va dando un rendimiento con el dólar linked, bueno, esto ya lo conocen, y los bonos dólar hard para que estos dólares no se sigan yendo del país, sumado a las supuestas manos amigas y bueno, ya todo lo que venimos hablando en los videos anteriores y lo que también se estuvo diciendo en los medios. Esa semana que pasó, que fue la semana anterior, el tipo de cambio contado con liqui cayó cerca de un 15%, una caída brutal en una semana, y esta semana simplemente fue una caída del 1%. Aproximadamente, y sumando decimales, entre las 2 semanas nos acercamos a un porcentaje de caída de un 17%. Pero fíjense la diferencia, la semana pasada cayó un 15% y esta semana un 1, y algo. Así que ahí podemos ver cómo se está frenando esta caída. Hay gente que dice que son medidas de corto plazo, de lo cual estoy de acuerdo. Hay otras personas que dicen que no, pero vamos a analizarlo un poquito más objetivamente y sin ponernos de un lado, sin ponernos del otro y pensarlo de manera objetiva. Si nos ponemos a pensar las medidas que están sacando, esta gran oferta de bonos, esta supuesta oferta en el dólar paralelo y demás medidas que están sacando para poder frenar al tipo de cambio, realmente son cortoplacistas. Se nota que son cortoplacistas. Como he leído por ahí, es como tener un resorte y apretarlo con el dedo y apretarlo con el dedo. En algún momento vas a tener que soltarlo y ese resorte va a volar. Ahora, también podemos pensarlo de la siguiente forma. Si el gobierno lo que está intentando hacer es comprar tiempo, bajando el tipo de cambio y achicando lo más posible la brecha para poder de alguna manera mostrar un plan monetario, un plan fiscal
que se alinee con lo que el mercado quiere, con lo que el país necesita, ya sea bajar emisión monetaria, bajar el gasto público y demás variables que el mercado necesita ver para ver una perspectiva alcista en las próximas semanas, es una excelente idea y es un excelente plan que está llevando a cabo el gobierno, tratando de achicar la brecha, ganar tiempo para después presentar un plan monetario y fiscal que se adapte a las necesidades de Argentina. Pero si esto no llega a ser así, si el gobierno lo único que está queriendo hacer es de corto plazo achicar la brecha cambiaria para seguir con este estilo de oferta de bonos y seguir metiendo oferta y oferta y oferta, sin presentar un plan, que de hecho el presidente había dicho que no cree en los planes, pero bueno, supongamos que presentan un plan, sería una buena estrategia. En caso de no hacer esa estrategia, en caso de no presentar un plan, ahí sí estaríamos adelante de un gran problema, porque sí realmente son medidas cortoplacistas, pero tampoco hay que verlo todo negro, ¿sí? Recuerden que, como les dije recién, si hay una presentación de un plan fiscal y monetario, esto puede ser una muy buena medida para poder achicar las brechas en el corto plazo, para así en el largo plazo, con un buen plan, salir adelante de una vez por todas. De esta manera, si se presenta un plan monetario y un plan fiscal que se adecue a las necesidades de Argentina, podríamos ver un aumento en las reservas del Banco Central, y si hay un aumento en las reservas, vamos a ver una expectativa de devaluación mucho mayor. Por ende, el campo liquidaría más y aumentaríamos la cantidad de reservas y sería un círculo positivo para nuestro país. Así que también hay que hablar de las cosas positivas que se van haciendo, no todo es negativo, pero bueno, hay que ver cómo se van desarrollando a lo largo de los días. Hecha toda esta introducción, vamos a pasar con el análisis de esta semana. Vamos a ver qué estuvo pasando con las empresas esta semana. Vamos a ver el S&P 500, vamos a ver el Nasdaq y 4 empresas que decidieron elegir ustedes por el perfil de Instagram, que si no me seguís te recomiendo que lo hagas, donde voy subiendo noticias a medida que se va desarrollando la rueda, así estamos más en contacto y pueden estar más al tanto de las cosas que van pasando. También subo posts que están muy buenos, así que si quieren pasar a verlos, están invitados a hacerlo. No se olviden de suscribirse al canal, bienvenidos a los nuevos, a los que no me conocen, hablamos sobre economía, hablamos sobre inversiones también, así que si te interesan estos temas, no olvides suscribirte que te va a servir un montón. Y recuerden que mañana empezamos la serie analizando sus trades, que ya me llegaron algunos, vamos a ver cómo funciona, vamos a hacer una prueba piloto con pocos trades que están muy buenos para de manera educativa poder mejorar en lo que es el trading y que todos podamos aprender de los errores y aciertos de otras personas. Vamos a ver cómo sale el video de mañana. Les mando un saludo a todos y los dejo con el análisis de esta semana. Un saludo. Bien, acá estamos en las pantallas. Vamos a empezar con el análisis de esta semana y vamos a arrancar primero, como siempre, con el S&P 500, que tiene un patrón y está haciendo una figura muy similar a lo que estamos viendo con el Nasdaq, el índice de las empresas tecnológicas. Así que vamos a analizarlo un poquito mejor, ya lo tengo marcado para que lo puedan ver. Esta figura de triángulo clarísima que está formando el S&P 500, que no la puede vulnerar hacia el alza. Fíjense que en ninguna de las últimas dos ruedas, que son las que se aproximan a la zona del cateto superior del triángulo, pudo vulnerar esto al alza. Fíjense que se está comportando por debajo de esa línea. Lo podemos ver mejor si ponemos el gráfico en una hora. Fíjense, esto recuérdenlo, cada vez que achicamos el time frame, por ende analizamos el gráfico en una temporalidad un poquito más baja, podemos ver las cosas con más detalle. Fíjense que cada vez que el precio intenta, vamos a tirarlo un poquito para atrás así lo ven mejor, fíjense, cada vez que el precio intenta romper la zona del triángulo, quiebra hacia abajo, va a buscar la zona de abajo, va a buscar la zona de arriba, va a buscar la zona de abajo, va a buscar la zona de arriba, y está bastante congestionado. No puede vulnerar la zona superior del triángulo. Así que, ¿qué nos espera para estos triángulos? Como son mínimos ascendentes, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos un triángulo con mínimos ascendentes y máximos descendentes, la resolución no la podemos saber. ¿Por qué? La resolución solamente la sabemos cuando tenemos mínimos iguales o máximos iguales. Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Si yo tengo un triángulo de esta manera, donde el precio se comporta de esta forma, fíjense que los máximos siempre son iguales, pero los mínimos son ascendentes. ¿Qué significa esto? Que probablemente la resolución sea alcista, porque los mínimos van subiendo y los máximos se mantienen igual. Si por el contrario yo tengo un triángulo de este estilo, vamos a marcarlo así, un triángulo con mínimos iguales y máximos descendentes, vamos a marcarlo así, o sea que el precio se comporta, vamos a ponerlo acá, de esta manera. Fíjense que los mínimos son siempre iguales, pero los máximos son descendentes. Este triángulo probablemente tenga resolución bajista.
¿sí? Obviamente esto también depende de cómo vengamos, ¿sí? Si venimos de una tendencia alcista o una tendencia bajista. Pero no dejan de ser probabilidades, ¿sí? No siempre que un triángulo tiene estas características es de resolución bajista o viceversa. Todo depende de probabilidades. Pero bueno, en caso de que tengamos un triángulo como este delante de nosotros, las probabilidades están del lado de que tenga una resolución bajista. Por el contrario, sería alcista. Pero no quiere decir que pueda salir al contrario. Así que bueno, esa es la figura que tenemos planteada en el S&P 500. Ya estuvimos hablando en el principio del video cuáles son los motivos de esta tremenda suba que tuvimos en los últimos 3 o 4 días de este índice, que es el índice representativo de la economía del país del norte y también el que engloba la mayor cantidad de empresas de Estados Unidos. Vamos a pasar con el Nasdaq a ver qué encontramos en este índice. Acá tenemos el Nasdaq. Miren quién tenemos por acá. Tenemos exactamente el mismo patrón. Mismo triángulo, también con máximos descendentes y mínimos ascendentes. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos acá en el Nasdaq a diferencia en el S&P 500? Fíjense que el Nasdaq sí pudo quebrar el triángulo y lo quebró al alza. Fíjense que ya tenemos 2 velas, nos queda más o menos 50 minutos para el cierre del día de hoy, o sea, para el cierre de esta vela, y por más de que sea una vela de indecisión, son 2 velas con base cierre por encima de la zona del cateto superior del triángulo. Esto significa que ya estaría quebrado al alza, lo que no quita que esto pueda ser un falso break y se vuelva a meter adentro del triángulo, que todo puede pasar. Las probabilidades no están a favor de eso, pero puede llegar a suceder. Vamos a poner el gráfico también en 1 hora para poderlo ver un poquito más de cerca y ver exactamente dónde produce el quiebre. Y fíjense que acá tenemos lo mismo que habíamos planteado en el S&P. Contactos máximos, toca la zona inferior, hace un doble piso, va hacia arriba, doble piso sobre la media de 200, va a la zona de arriba, hace resistencia en esta zona, vuelve a caer, hace soporte en la media de 200, la quiebra, pullback, se va hacia abajo, zona inferior del triángulo y ahora lo quiebra hacia el alza. Fíjense todas las velas en 1 hora que tenemos por encima del cateto superior del triángulo. Esto es algo muy interesante para este índice y sobre todo esta vela. Miren esta vela que nos deja acá el gráfico en H1 en 1 hora con una mecha quebrando el triángulo y nuevamente posicionándose por encima. Una especie de throwback para irse al alza. Todas estas velitas representan el día de hoy, así que es un día que abrió directamente el índice por encima del cateto superior del triángulo y no tuvo ningún cuerpo, ninguna vela que haya cerrado por debajo de este cateto. Así que esto es algo muy importante para el índice y debería seguir profundizándose a lo largo de las ruedas de la semana que viene. Obviamente no lo sabemos, tenemos la incertidumbre electoral en el medio, así que todo puede pasar. Por ahora venimos todo bien, todo lindo, todos contentos, con muy buenos rendimientos, pero como estamos en el medio de este despelote, todo es posible y todo se puede dar vuelta. Así que a no cegarse por las buenas expectativas y por la euforia y hacer lo más objetivo posible. Vamos a empezar con las empresas de esta semana que me dejaron por Instagram. Recuerden que si ustedes quieren decidir cuáles son las empresas para la semana que viene, tienen que seguirme en mi perfil de Instagram que está en la descripción. Así cuando yo subo la historia de qué empresas quieren que analice, pueden mandarme ahí la empresa a analizar. Vamos a empezar con la primera de todas, que es Mercado Libre. Bien, acá tenemos a Mercado Libre, tremenda presentación de balances, además de noticias positivas, las cuales vamos a hablar ahora para poder ver cuáles fueron los motivos de las últimas subas de los últimos días. Fíjense que en los últimos días teníamos una velita acá muy interesante posicionándose por encima de este nivel que teníamos por acá, este nivel de resistencia. El papel toca, hace una especie de pullback, se va hacia abajo de la línea de tendencia, lo quiebra nuevo, tocó el 61,8 de extensión, hizo un pullback y se pudo posicionar por encima de esta línea blanca, que es la zona de resistencia. Una vez que llegó a esa zona hubo presentación de balance, fíjense que fue un balance positivo, pero fíjense que el anterior también había sido positivo, 936% de sorpresa y fíjense que el papel había bajado, así que esto es positivo o negativo dependiendo que vea el mercado, ¿no? Que esté pensando el mercado. Pero ¿qué es lo que pasó? Salieron noticias, se las voy a dejar acá en pantalla, de los nuevos aviones de Mercado Libre para hacer entregas en lo que es Brasil. Así que las expectativas de ampliación de mercado de esta empresa aumentaron. Y recuerden que el mercado compra expectativas, no compra acontecimientos y noticias del presente, sino compra lo que puede pasar en un futuro. El mercado se mueve por expectativas, así que eso es lo que en una de las cuantas cosas que hacen que se mueva Mercado Libre impulsó de nuevo a esta empresa. Ni más ni menos, vamos a ver, vamos a calcular el gap, ya que tenemos acá nuestras herramientas. Vamos a calcular el gap, tuvo un gap del 7% aproximadamente, 6, 7, 8% y terminó cerrando en la zona de 10% prácticamente que había cerrado en el día de ayer jueves. Finalmente a día de hoy ya llevamos acumulada una suba del 12% aproximadamente, 13%, un 10% ayer y un 3%, 3,33% en el día de hoy. Igualmente vamos a ver cómo cierra. Algo muy interesante, fíjense, si nosotros calculamos
que de hecho ya lo tengo calculado porque esto lo preparé antes de grabar. Acá tenemos un primer impulso, fíjense que tracé un retroceso de Fibonacci y el precio frena exactamente en el 38%, fíjense que hace el retroceso en esta zona y a partir de acá empieza un nuevo impulso. ¿Qué hice yo? Trazarle una extensión de Fibonacci y acá me da los posibles objetivos. Tenemos el primer objetivo en el 0,618, objetivo de máxima probabilidad, que fíjense que es donde estaba la congestión, ahí no podía quebrar el precio. Una vez que lo quebró, fíjense que hace un throwback sobre la línea de tendencia de recontra remil largo plazo, de manera exacta, y a partir de acá empieza a subir. Pero ojo, porque tenemos acá el segundo objetivo, del 100%. Hoy el papel está cerrando en máximos del día, por lo menos al horario que estoy grabando esto, que son exactamente las 17:14 de la tarde, 17:13 de la tarde. Así que vamos a ver qué reacción tiene el papel en esta zona de 100% de extensión de Fibonacci. Por Fibonacci, por lógica, debería empezar a haber un retroceso o podría llegar a venir al objetivo del 1.27 o al 1.618. Lo veo bastante complicado porque la dinámica alcista sigue. Lo que también podemos hacer es ver la última presentación de balances, no la última, perdón, la anteúltima presentación de balances, que fue en esta zona de acá, donde también tuvimos un gap. Y después del gap, ¿qué hizo el papel? No hizo más que subir. Recuerden que rendimientos pasados no asegura rendimientos futuros, pero la estadística y nosotros nos basamos para poder ver lo que puede llegar a venir, tratamos de ver qué pasó en el pasado. En el pasado lo que sucedió es que el papel después del gap siguió subiendo. No quiere decir que sea lo mismo, pero las probabilidades están a nuestro favor. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esta empresa que tiene un futuro increíble y de hecho los que están en el grupo de WhatsApp saben que yo compré acá. Este día antes de la presentación de balances, porque ya me la veía venir con el tema de las noticias y demás, que iba a tener una muy buena presentación. Esto para los que están en el grupo de WhatsApp, que para los que tengan dudas, solamente entran las personas que tuvieron sesiones 1 a 1 conmigo. Si están interesados, háblenme al perfil de Instagram, que lo charlamos por ahí. Vamos a la siguiente empresa, que es Intel. Bien, acá estamos con Intel, una empresa que mucha gente estuvo media desilusionada con esta empresa. Sinceramente, yo no es que estoy desilusionado, pero no esperaba esta caída ni mucho menos. Saben que es una empresa que yo la tengo en mi portafolio y la vengo siguiendo mucho, tanto en lo que es CDRs como es en acciones reales a través de la plataforma de eToro, que les tiro un chivo para las personas que están mirando y ya llegaron a este punto del video. Próximamente me voy a cambiar de broker probablemente, no porque eToro no me guste, sino porque tengo una plataforma un poquito mejor, es una plataforma muy conocida. No les voy a hacer spoiler ahora, lo vamos a ver más adelante, faltan unos días. Pero bueno, vamos a ver con el análisis que podemos hacer de Intel. Fíjense que Intel empezó a tener un rebote después de esta caída con el gap enorme, después de la presentación de balances que fue positiva, pero la proyección y expectativas para el mercado no fueron las mejores. Tuvo una caída muy fuerte, a partir de acá tuvo un rebote. Fíjense que esta zona de soporte es la misma zona de soporte que tuvimos acá en la zona de la pandemia, ¿sí? Cuando cayó todo por la pandemia, tocamos el mismo soporte. Y por otro lado, también si se acuerdan, yo les había planteado este análisis. Recuerden que nosotros tenemos acá un retroceso de Fibonacci y lo podemos trazar de esta forma. Acá había frenado en el 78 y había empezado a subir. El problema es que esto no lo aguantó y se fue para abajo. Entonces el ABC es bajista, ¿sí? Tenemos A, B, C bajista. Por ende podemos trazar un retroceso de esta forma y ver que el precio frenó milimétricamente en el 50% del retroceso de Fibonacci. Fíjense que ahí es donde nos deja una mecha acompañado de la media móvil de 200 periodos exponencial. Entonces nosotros a partir de acá lo que podemos trazar es una extensión de Fibonacci. Vamos a trazarla para ver dónde nos quedan los puntos de reacción hacia la baja y dónde nos caerían los targets. Fíjense que el target de máxima probabilidad, que es el 0.618, que lo tenemos en esta zona, nos está haciendo el contact en esta zona. Fíjense que ahí es donde el precio contacta, está haciendo el throwback en esa zona y si Dios quiere debería empezar a salir para de una vez por todas ponerse el precio alcista. Lo que nos falta en esta empresa es una noticia un poco más del estilo fundamental, ¿sí? Un empujón que nos dé, por ejemplo, la salida de los nuevos procesadores de generación 12 que van a venir con la placa integrada en el micro, a ver cómo son estos procesadores, cómo funcionan, si el mercado los acepta y ver si puede pelear con AMD que viene arrasando de manera bastante consistente. Pero es una empresa que fundamentalmente está bastante más cara de lo que refleja en su cotización bursátil, por ende fundamentalmente se nota y técnicamente está subvaluada, ¿sí? Está en un precio mucho más barato que su valor libro. Así que por expectativas esta empresa está barata. Si ustedes confían en esta empresa a largo plazo es una excelente opción. Fíjense que si ponemos el gráfico en semanal lo que podemos ver, ups, se me escapó ahí una rayita, lo que podemos ver es que Intel se mantiene en canal y de hecho está en zona de soporte del canal, por ende ahí debería empezar a tener una dinámica alcista, al igual que cada vez que tuvo contacto con esa zona. Fíjense que cada vez que tuvo contacto siempre se mantiene dentro de este canal, que es un canal que se viene formando desde 2009, ¿sí? Este canal tiene más de 10 años
de vida, así que debería seguirlo manteniendo en el tiempo. Vamos con la siguiente empresa, que es Visa. Bien, acá tenemos a Visa, de unos fundamentales excelentes. Ya le hemos hecho análisis fundamental a esta empresa hace unas cuantas semanas. No lo vamos a repetir porque sería ver exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Pero bueno, vamos a verla desde el lado técnico. Recuperó después de la pandemia, se metió dentro de un canal que estuvo mucho tiempo, este canal insoportable de Visa, logró quebrarlo al alza. En ese momento yo lo que hice fue desdoblar este canal, por ende proyectarlo al alza. Fíjense que lo pusimos ahí y automáticamente toca este punto y a partir de ahí se vuelve a caer. Se mete en el canal, hace un pullback, se vuelve a meter, cae, quiebra ese canal hacia la baja y ahora nuevamente estamos dentro de este canal. El papel está lateral, chicos. Estamos en una tendencia lateral. No tengo el DMI activado, pero los que conocen el indicador, el ADX debería estar planchadísimo. No tenemos una tendencia de corto plazo marcada ni de largo. Por lo menos de corto sí podemos tener acá una leve tendencia alcista. Fíjense, con una dinámica alcista muy fuerte, muy empinado. Pero de largo plazo, y eso lo podemos ver con la media móvil de 200, está prácticamente planchada. No tenemos ninguna tendencia de largo plazo y eso no está bueno para tomar posiciones a largo, ¿sí? O sea, a tomar posiciones para corto, perdón. Para tomar posiciones a largo lo que tenemos que ver bastante es el tema fundamental. Es una empresa que institucionalmente, en cuanto a su propiedad de acciones, está muy pero muy bien. No tiene mucha deuda a comparación de su competencia, que es Mastercard y American Express. Tiene unos balances muy pero muy buenos. Con el correr del tiempo siempre fueron positivos, así que fundamentalmente es una empresa que me gusta mucho y se encuentra por debajo de su valor libro. Así que nada, fundamentalmente me gusta muchísimo. El problema que tiene es que estamos en una dinámica lateral. Recuerden que estamos en el medio de incertidumbre electoral, así que esto puede variar. Quizás el lunes tenemos un gap y una vela enorme acá arriba, como tenemos una vela acá abajo, ¿sí? Estamos en el medio de incertidumbre y el análisis técnico en estos contextos medio que flaquea un poco. Pero lo que buscamos ver, de hecho lo podemos ver con estos gaps enormes, medios que no venían a cuento y tampoco el papel los venía desarrollando. Venía con una dinámica bastante normal, tranquila, y empezó a tener saltos bastante grandes, al igual que muchos papeles que analizamos ya y que pueden llegar a analizar ustedes. Así que bueno, este es mi breve análisis para Visa. Seguimos lateral mientras no tengamos ningún patrón alcista o bajista. Nos vamos a seguir manteniendo en esta dinámica. Por lo pronto, a corto plazo parece alcista. Si vemos a simple vista la media móvil de 20 periodos. Y si vemos el volumen, está teniendo un volumen bastante interesante. Yo lo tengo medio chiquito, no sé si ustedes llegan a verlo. Vamos a aumentarlo un poco. Ahí tenemos el volumen, fíjense que en los últimos días tuvimos un muy buen volumen en esta zona de por acá. Así que esto es positivo, esta es una zona de punto de control. Es más, a ver si podemos activar nuestra barra de volumen horizontal. A ver si tenemos algún POC en esa zona. Nos activa, a ver, vamos a poner POC por sesión. A ver. Bien, fíjense que acá lo tenemos, puse un time frame un poquito más chico para que se me active el volumen horizontal. Y fíjense que acá tenemos una zona de POC exactamente donde nos coincide con la zona de aumento de volumen. Acá tenemos el punto de control marcado con la línea roja. Esta es una zona crítica de volumen, una zona crítica donde entró volumen en esta empresa que le hizo subir hasta por arriba de la media de 200 periodos. Así que nada, análisis cortito de esta empresa. Y vamos a pasar no con una empresa, sino con el Bitcoin, que me lo pidieron muchísimo por el perfil de Instagram. Así que intercambiamos una empresa para analizar a la bestia. Vamos a analizar el Bitcoin por primera vez en esta serie desde que la arrancamos ya hace unos meses. Vamos con el Bitcoin. Y acá tenemos a la bestia, tenemos al Bitcoin en primera plana, tenemos a la criptomoneda por excelencia, que es el Bitcoin, valga la redundancia. Bueno, acá la tenemos. Lo que tenemos acá es el gráfico en semanal, ¿sí? El gráfico de largo plazo que ya todos conocen con el triángulo. Recuerdan lo que veníamos hablando con el S&P 500 y con el Nasdaq. Máximos descendentes, fíjense que acá tenemos estos contactos de acá, y mínimos ascendentes. Esto cuando se anula, cuando haya un quiebre tanto alcista como bajista. Claramente acá tenemos un quiebre alcista y fíjense que como los máximos son descendentes y los mínimos descendentes, hasta que no ocurra un quiebre, no podemos saber la direccionalidad del precio después de la rotura del triángulo. Solamente lo podemos saber cuando exista esa rotura. La rotura fue alcista, así que vamos a ponerlo un poquito más de corto plazo. Ya sabemos que tiene una dinámica de resolución alcista y vemos que tuvo un contacto, una zona de soporte en esta zona, empezó a subir formando siempre patrones. Fíjense que acá tenemos una zona de triángulo resuelto al alza, acá tenemos una especie de triángulo medio ascendente, medio extraño, un quiebre bajista, una línea de tendencia de corto que se mantiene y se acelera, empieza a subir y acá sí empezó la suba fuerte, que se puede ver en mejor medida si ponemos el gráfico en una hora. Vamos a verlo en una hora. Fíjense lo siguiente: cada vez que el Bitcoin empieza a acelerarse es porque hay un quiebre de una figura importante. Vamos a verlo un poquito para atrás. Fíjense esto, nosotros tenemos acá el primer quiebre, hace el throwback y se vuelve a meter hacia arriba. Fíjense que acá cada vez que paramos un segundo
encontramos una figura. Fíjense, acá tenemos un triángulo con resolución alcista, quiebra hacia arriba, hace la aceleración y empieza a lateralizar. Fíjense que empieza a formar otro triángulo. Tenemos una línea de tendencia alcista con una zona de reacción del precio. También lo podemos formar como si fuese una especie de canal alcista quebrado al alza. Una vez que lo quiebra, ahora estamos formando una especie de triángulo bajista. Fíjense, máximos descendentes con mínimos descendentes. Esto es más una especie de canal, pero también lo podemos armar de esta forma. Fíjense, una especie de cuña marcado por los mínimos y los máximos, que si ponemos el gráfico obviamente más chico lo vamos a poder ver mucho mejor. Ahí lo tenemos, gráfico en 5 minutos para poderlo ver con mayor detalle. Por sus características fundamentales, el Bitcoin tiene una tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Bitcoin es una moneda que no se puede emitir más, a diferencia de las monedas como las conocemos a día de hoy, el peso, el dólar, etc. Es una moneda que tiene un máximo de emisión, que son 21 millones, y cuando se llegue a esa cantidad va a dejar de emitirse. Por ende, o una oferta congelada contra una demanda explosiva en el caso de que mucha gente empiece a adoptar el Bitcoin, eso termina en un aumento del precio. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. Tiende al infinito, mientras que la oferta esté congelada, no se pueda mover y la demanda siga creciendo. ¿Hasta cuándo puede crecer? Mientras la demanda suba hacia el infinito, como les vengo diciendo. Lo mismo pasa a la inversa. Si nosotros tenemos una demanda que no existe contra una moneda que no se para de emitir, el precio tiende a cero, tiende a nada, a valer absolutamente nada. Esto lo conocemos nosotros los argentinos, lo sabemos muy bien, porque tenemos monedas que con el tiempo se van devaluando. Por la propia dinámica del Bitcoin, esto es antiinflacionario, desinflacionario y produce una dinámica totalmente inversa a lo que conocemos con las monedas a día de hoy, de estas políticas monetarias expansivas de aumentar la oferta monetaria y demás que producen inflación. Esto es totalmente lo contrario. Por ende es normal que aumente el precio en estos contextos, sumado a una gran oferta monetaria, que eso hace que todos los bienes de la economía aumenten en cuanto al dólar, en cuanto al peso, en cuanto a todas las monedas del mundo, porque la cantidad de bienes es la misma, sobre todo en el Bitcoin, que no se puede emitir más. La cantidad de bienes se mantiene, pero la cantidad de dinero aumenta de manera exponencial, de manera muy fuerte. Por eso vemos un aumento sobre todo en los commodities, vemos un aumento en las criptos y todo, sobre todo también en las acciones, por un aumento de liquidez. Por lo pronto el Bitcoin tiene dinámica alcista. Fíjense que los soportes ya los dejó lejos, bastante lejos, que eran en los 14.200 puntos, en los 14.200 dólares, perdón, y en los 14.000 dólares resistencia técnica y psicológica que tenía el Bitcoin. Lo quebró al alza bastante fuerte, hizo un throwback sobre la de 200 y ahora está formando este triángulo bajista. Veremos si tiene resolución alcista o qué, pero en caso de que pueda romper esta figura seguimos subiendo, ¿sí? Seguimos subiendo y fíjense que la resistencia recién las tenemos en los 19.238 dólares. Así que tenemos para seguir subiendo bastante. Vamos a trazar la regla. Es un 25% todavía que tiene el Bitcoin para subir hasta sus máximos históricos. Así que bueno, este es mi breve análisis del Bitcoin. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado el análisis de esta semana. Quiero hacerlos un poquito más desarrollados, un poquito más específicos para que esta serie se pueda tomar un poquito de mejor forma y que lo puedan aprovechar muchísimo más. Seguramente habrán visto algunos cambios con respecto a los análisis de las semanas anteriores, así que espero que les haya gustado estos cambios y vamos a tratar de mantenerlos en el tiempo. Les mando un saludo a todos, recuerden que mañana tenemos video analizando los trades de ustedes, empieza una nueva serie y espero que todos se puedan sumar para el de la próxima semana si es que lo repetimos el domingo que viene. Un saludo para todos y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego, chau chau.